aplicaciones del multiplicador operacional, las prácticas de la 6 a la 13. Empezamos con la práctica 6, que es más que nada una aplicación de los filtros, 3 tipos de filtros, la respuesta tipo Butterworth, Chebyshev y Bessel. En este caso hicimos un análisis nodal y obtuvimos la función de transferencia para cada caso. Por ejemplo, en este caso obtuvimos el diagrama de Bode y el circuito paso bajas. El circuito paso bajas para una respuesta de tipo Butterworth, donde la respuesta siempre es plana en la banda de paso, y como es de segundo orden tiene una atenuación de 20 decibeles por decátono. Bueno, aquí está el análisis para el siguiente filtro. Este es un filtro paso altas y también se obtuvo el análisis para su respuesta. En este caso es una respuesta tipo Chebyshev con una atenuación en la banda de paso, con una banda de paso un poco diferente a la de Butterworth. En este caso tenemos una atenuación, una atenuación en la banda de paso y un poco de rizo a partir de la frecuencia de corte, y dependiendo del orden del filtro, tendrá un rizo mayor, y además dependiendo de eso, del circuito en sí, del diseño del circuito. Aquí lo tenemos. Este es un circuito con ganancia unitaria. Y por último, el filtro paso banda. Aquí también tenemos el análisis. Y aquí está su respuesta en frecuencia, el diagrama de Bode, donde se observa que la frecuencia central es de 10 kHz y con un ancho de banda de 4 kHz. Buenas tardes, mi nombre es Erika Alexis Diniz Calderón y vamos a empezar con la práctica 7, filtros activos de orden superior. Bueno, lo primero que queremos ver es la infografía, la voy a presentar ahora. Vamos a hablar sobre el filtro de orden superior y cómo hacer un filtro de orden superior. Generalmente, para hacer estos filtros se utilizan aproximaciones, pero también podemos concatenar o poner filtros en cascada, ¿no? Que nos permitan generar filtros mucho más de orden mayor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos uno de orden de segundo orden con uno de primer orden, los concatenamos, entonces, o los ponemos en cascada, tendremos un filtro de tercer orden, ¿no? Pero muchas veces queremos también simplificarnos esto y pues mucha gente se ha dedicado a estudiar esto o ha utilizado cosas que han desarrollado grandes matemáticos, como es el caso de los polinomios de Bessel, ¿no? Que son soluciones en una ecuación en específico que se utilizaron para ese tipo de filtros. Bueno, las aproximaciones entonces nos permiten simplificar el análisis y el diseño de los filtros de orden superior. En este caso, generalmente en esta materia se suelen ver el filtro de Butterworth, el de Chebyshev y el de Bessel. La primera aproximación es la de Butterworth, en la cual la frecuencia que tenemos donde se pasa la frecuencia que queremos y deseamos que pase, la respuesta es plana. Esto pues nos conviene, ya que no vamos a tener ahí algún fallo a la hora de permitir nuestra frecuencia, y pues empieza a tener, después de la frecuencia de corte, una caída de menos 20 decibeles por década, esto por cada un filtro, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, uno de segundo orden o de cuarto orden, tendremos 80 decibeles o 40 decibeles por década de
pendiente negativa. Por ejemplo, en el caso de Chebyshev, en el área donde sí pasa la banda tenemos rizos, y esto, pues, dependiendo del tipo de aplicación, puede ser conveniente o se puede ignorar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la aplicación requeremos que la velocidad de transición sea mayor, utilizamos este tipo de filtros, ya que responde mucho más rápido que el de Butterworth, pero bueno, tenemos el filtro, ¿no? Aquí, digo, los rizos. Es importante aquí notar que el número de rizos está dado por el grado del filtro entre dos. Por ejemplo, en el caso de, que ya veremos más adelante en la práctica 7, pues tenemos filtros de cuarto orden. Entonces, pues cuando tenemos Chebyshev, tenemos dos rizos. En el caso de Bessel, este va a proveer una respuesta muy plana, así como en el caso de Butterworth, es un poco más lento, pero aquí lo importante es la relación de frecuencia-fase, ¿no? Esta aproximación es ideal para cuando no se tiene una señal de entrada senoidal, por ejemplo, cuando tiene una señal cuadrada. Hay otras aproximaciones como la elíptica o como la inversa de Chebyshev, pero generalmente no se ven. Generalmente, por ejemplo, la elíptica puede ser la que tiene mayor pérdida o sí, pérdida de potencia. Bueno, pasando entonces ya de lleno a la práctica 7, bueno, vamos a analizar. El primer caso es, tal cual como lo decíamos, un filtro Butterworth de cuarto orden con una ganancia unitaria. Queremos que tenga una salida de 0.7 volts RMS y una entrada que sea de 1.5 volts RMS y 1.8 kHz. Entonces, para este primer filtro se propone una frecuencia de corte de 1 kHz, como se nos pide, y se diseña un cuarto orden. Así que se concatenan o se ponen en cascada dos filtros de segundo orden, y vamos a usar la topología Salen aquí. Aquí tenemos la función de transferencia para un filtro bajas de segundo orden. Bueno, como tenemos una ganancia unitaria, entonces podemos también simplificarnos y tomar R1 igual a R2. Así simplificamos todavía más esta función de transferencia, que cabe notar que es para una ganancia unitaria, ya que no tenemos aquí, generalmente se acompaña aquí con una K y una K-1 en la parte superior, en el numerador de esa fracción. Bueno, entonces aquí hacemos R1 igual a R2 igual a 56K para el primer filtro, y para el segundo filtro 3K. Entonces podemos encontrar el valor de los otros capacitores utilizando la condición de que K es igual a 1 y fijando uno de los capacitores. En este caso se fija el capacitor 2 en 8.2 nanofaradios, y entonces obtenemos el valor de C1 como sigue. Generalmente se utilizan este tipo de aproximaciones para filtros utilizando Butterworth, que son polinomios de Butterworth, y obtenemos entonces el siguiente circuito. Podemos ver el circuito con los valores que tenemos, y aquí tenemos la respuesta. Si acerco aquí un poco más, podemos ver que la respuesta nos da una frecuencia de corte de 909 Hz, que es más o menos cercano a lo que estábamos buscando, que era de 1 kHz, pero no es la más cercana. Veremos que con Chebyshev, pues esto va a cambiar, ¿no? Justamente hablando de Chebyshev, bueno, este es el segundo caso. Tenemos las mismas especificaciones de filtro. Aquí vamos a utilizar un factor de calidad de 0.9 para el primer filtro, una frecuencia de corte de 500 Hz, y el capacitor 2 lo vamos a fijar en 3.3 nanofaradios. Entonces calculamos el valor del capacitor 1, hacemos igualmente R1 igual a R2, y lo fijamos en 53K, se calcula. Y para el segundo vamos a utilizar un factor de calidad de 4.6, una frecuencia de corte de 950 Hz, y C2 5.6 nanohertz. Estos valores también los podemos obtener de tablas. Ya existen tablas que nos permiten simplificar todos estos resultados, y por lo cual pues es beneficio para nosotros utilizar este tipo de tablas, ya que el desarrollo del filtro es mucho más rápido y tendremos menos equivocaciones también. Bueno, como mencioné también en la infografía,
pues tenemos dos rizos, ¿no? Ya que de cuarto orden y quedamos que es el orden del filtro, que ya en total es de cuarto orden, entre dos. Bueno, eso nos da dos rizos. Vamos a verlo en la respuesta. Y aquí alcanzamos a ver estos dos rizos, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Ahora veamos la frecuencia. Está aquí en 1.0294 kHz, que es prácticamente un kilohertz. Ahora vamos a pasar con Bessel. Bueno, un Bessel, vamos a utilizar también la topología Solana aquí. Vamos a utilizar un factor de calidad de 0.54, una frecuencia de corte para el primer filtro de 1400 Hz y una frecuencia para el segundo de 10 y un capacitor para el primero de 10 nanofarads, lo vamos a fijar también. Hacemos nuestros cálculos. Ahora para la segunda etapa fijamos los valores del factor de calidad en 0.81, también de tablas. La frecuencia de corte de 1600 y el capacitor también lo vamos a dejar en 10 nanofarads y obtenemos entonces las resistencias que vamos a utilizar en el filtro y el valor del otro capacitor, en este caso 32 nanofarads. Simulamos con los valores que tuvimos y obtenemos la siguiente respuesta. Aquí es claro que también es plana. Tenemos aquí la ganancia unitaria, es plano, y estamos en los 967, 968 Hz, que también es cercana, pero al parecer con Chebyshev tuvimos la mejor aproximación a la frecuencia de corte deseada. Y bueno, eso sería todo por... Y en este caso, para los circuitos comparadores tenemos dos entradas. En este caso, una señal senoidal en la entrada no inversora y una señal de corriente directa en la entrada inversora. Aquí, cuando el voltaje en la entrada inversora es ligeramente mayor que el voltaje en la entrada no inversora, la salida cambia a un estado de alta saturación. Y cuando el voltaje B2, que es el de la entrada no inversora, es ligeramente menor que el voltaje en la entrada inversora, la salida cambia a un estado saturado bajo. Aquí pues se muestra la respuesta. Los voltajes de salida saturados pueden estar cerca de los voltajes de suministro del amplificador operacional, como se aprecia en la figura. Pues en este caso también tenemos un comparador, pero será con una señal triangular en la entrada inversora y bueno, la misma señal en la entrada no inversora, con una magnitud diferente de 3 volts. Igual el comportamiento es similar al anterior, y como una aplicación tenemos un convertidor analógico digital de 5 bits basado en comparadores, donde la señal de entrada es la que nos dirá los niveles que se van a activar. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de referencia de 12 volts y estos 12 volts se van a dividir en este divisor de voltaje, y cada uno de los amplificadores nos mostrará una salida dependiendo de los niveles de voltaje presentados, comparando el nivel de referencia con el de entrada. Aquí obtenemos una tabla con los resultados y aquí una tabla de verdad que nos muestra los resultados que tenemos de acá arriba. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Ahora para la segunda parte de la práctica de comparadores, en la práctica 9, nos toca diseñar el circuito que se muestra en esta figura. Al diseñarlo y hacer una implementación, vemos que obtenemos una gráfica de salida que se aprecia que el voltaje de umbral es de 5 volts. Este va a variar dependiendo si disminuye el voltaje de entrada o si aumenta, en este caso VS. También observamos que el voltaje de umbral, en el que este cambio se empieza a dar, es a partir de los 2.8 volts hacia abajo. Entonces, ahora con una señal senoidal, vemos que se obtiene el siguiente comparador, donde tenemos el estado de la señal senoidal, tenemos el estado de encendido, en este caso el positivo, y el estado de apagado. Ahora se nos pide diseñar un comparador, igual que en la figura 1 anterior, en el que se nos pide que los umbrales centrados estén en 1 volt y con un voltaje de histéresis de más o menos 0.5 volts. Entonces, al implementar esta ecuación, obtenemos que debemos diseñar el circuito con las características corregidas,
Y al momento de obtener la gráfica, obtenemos este valor en la salida. Es bastante similar, pero ahora vemos que el voltaje de umbral corresponde a 1 volt. Finalmente, para la tercera parte se nos pide diseñar un comparador de ventana que encienda LED cuando la señal de entrada es menor que 1 volt y mayor que 6 volts. Bueno, hacemos la implementación. Obtenemos un voltaje de referencia que alimenta a este divisor de voltaje para cada comparador. Tenemos una señal senoidal, en este caso de 15 volts. Y con los comparadores vamos a tener 2 diodos. Estos van a rectificar la onda, por lo que al momento de tener esta salida, observamos que el voltaje del LED está encendido cuando el voltaje es mayor, en este caso que 11 volts, y que está apagado cuando está entre este rango que se nos especifica. Ahora para la práctica 10 empezamos con osciladores parte 1. Se nos pide diseñar y simular unos circuitos y por medio de las ecuaciones que tenemos aquí vamos a obtener estos resultados para implementar el circuito. En este caso, este circuito que observamos en esta imagen, donde tenemos los voltajes de salida. Y de la misma manera vamos a analizar la simulación. Y en esta imagen se muestra el circuito cuando el valor del potenciómetro está en un 0%. Se aprecia que oscila entre 48.245 kHz con un error del 3.51%, mientras que cuando el valor del potenciómetro está en 40.5%, oscila con una frecuencia de 505 Hz con un error del 1%. Ahora se nos pide generar una onda triangular de 2.5 kHz de frecuencia e amplitud variable con el rango de 5 volts pico pico a 15 volts pico pico. De igual manera obtenemos el valor de resistencia de 8.26 kΩ por esta expresión. Y implementando el circuito obtenemos esta salida. Vemos que en este caso la señal está entre menos 15 y 15 volts. Y para integrar la señal debemos obtener una señal triangular con las siguientes ecuaciones, que sería aplicar esta del voltaje de salida 2 y para obtener la resistencia en 4. Así obtendremos el siguiente resultado mostrado en la imagen. Con el potenciómetro de 7.5% se obtiene una amplitud pico-pico de 15.303 volts del lado izquierdo y con el potenciómetro en 46% se obtiene la magnitud de 5 volts pico-pico, en este caso la imagen del lado derecho. Práctica 11, osciladores 2. Analiza un oscilador de puente de bien y diséñalo para que proporcione una frecuencia de 1 kHz. En el análisis del puente de bien es un arreglo de 4 resistencias y 2 condensadores que a partir de la combinación con un circuito operacional producen una oscilación senoidal. Para que esto se lleve a cabo, la expresión que define la frecuencia de resonancia de este circuito, cuando R es igual a R1 igual a R2 y la capacitancia C es igual a C1, C2 y C3, y que se cumpla que la resistencia R3 sea el doble de la resistencia de R4. Se tendrá una frecuencia de resonancia igual a 1 entre 2pi del valor de la resistencia por la capacitancia. La ganancia de este circuito particularmente es de 3. Se considera que R4 será un potenciómetro de 1 kΩ al 45%. Esto con el motivo de tener una resistencia de 450 y una resistencia R3 de 220 para obtener una frecuencia de 1 kHz. Cuando evaluamos el valor de estas resistencias proponiendo un capacitor de 1 microfarad, obtenemos una resistencia de 1.5 kΩ. La resistencia más comercial es del mismo valor. Sin embargo, notamos que cuando no proporcionaba alguna oscilación, se decidió reducir el valor de la resistencia para aproximar una respuesta, lo cual nos da una frecuencia máxima de 1500 Hz. A continuación se muestra la simulación del circuito implementado. Como podemos ver, el circuito oscilador del puente de bien y la respuesta de tiempo son lo que se esperaba, a diferencia de que la frecuencia de oscilación es 1.56 kHz.
En la parte 2 de esta práctica se analizará y diseñará un oscilador de desfasamiento. Este tipo de circuitos puede producir al menos hasta 90 grados de desfasamiento de una señal senoidal a 6 kHz. Este circuito tiene una atenuación de 1 entre 29 o bien una ganancia de 29, dadas por la resistencia de feedback y la resistencia R3. La frecuencia de oscilación para este circuito está determinada por la siguiente expresión, que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi, la raíz de 6, por la resistencia por el valor de capacitancia, considerando que R1, R2, R3 son iguales y que C1, C2 y C3 son iguales. Calculando este valor de resistencia para la frecuencia de resonancia, obtenemos que tendremos una oscilación de 6.141 kHz. La ganancia del circuito es 29 y el modelo es el siguiente. Como podemos apreciar, el cociente entre la resistencia de feedback y la resistencia de R3 es 29 y está generando una oscilación a 6.2 kHz o bien un error del 2%, por lo cual este oscilador de desfasamiento respondió con las características deseadas. En esta práctica, la práctica 3, práctica 12, osciladores 3. En este circuito analizaremos y diseñaremos un oscilador de doble T cuya frecuencia sea de 1 kHz a una amplitud de 5 Hz. Del circuito nos interesa conocer cuál es la expresión de la frecuencia que rige el comportamiento del circuito. Este circuito está compuesto por dos tipos de filtros, un filtro paso bajas y un filtro paso altas, dando como resultado un voltaje o un resultado esperado podría ser la respuesta de un filtro supresor de banda. Bien, para calcular primeramente el valor de las resistencias, debemos considerar que el valor de R3 y R4 deberán ser iguales, así mismo con el capacitor C2 y C3. Se propone utilizar un capacitor de 2.2 nanofarads, lo cual nos da como un valor cercano de 73.34 kiloohms para el valor de la resistencia R3 y R4. Sin embargo, este valor como tal no existe. La resistencia comercial más cercana es de 75 kiloohms. En el caso de los capacitores, sí los encontramos comercialmente. Para el valor del capacitor 1 y de la resistencia R5 deberán ser el doble de los valores comerciales de las resistencias R3, R4 del capacitor C2 y C3 respectivamente, arrojándonos como valores comerciales 4.7 microfarad y 150 kilo ohms. En la siguiente imagen podemos observar las oscilaciones presentadas por este tipo de circuito, lo cual nos asemeja o se asemeja a una salida muy similar a una señal senoidal que podemos ver que está achatada en los extremos. Sin embargo, este resultado no era el esperado debido a que la frecuencia de oscilación es menor a la esperada. Tal vez esto se pudo deber a que los valores no son los exactos y son valores cercanos a los valores de oscilación. Bueno, ahora pasaremos a la práctica 13, también es la última. Amplificadores lineales, amplificador de instrumentación. Lo que se pide en esta práctica es analizar y diseñar un amplificador de instrumentación utilizando arquitecturas de 3 amplificadores operacionales. En las especificaciones está que se use una salida de puente como entrada para el amplificador de instrumentación, que se considere que uno de sus resistores sea un termisor, cuya resistencia está dada por una ecuación que ya veremos. El voltaje debe de ser de más menos 5 volts en el rango de la temperatura y la polarización del puente debe de ser de 5 volts.
Bueno, pues aquí tenemos el circuito. Como podemos apreciar, del lado derecho tenemos un amplificador de instrumentación y del lado izquierdo tenemos el puente. La resistencia, que en este caso tiene el nombre de R10, es la que estaremos trabajando como el termisor. Entonces, pues en este caso tiene una resistencia de 202 kilo ohms y su otro valor oscila a 198 kilo ohms, o sea, es más menos 200 kilo ohms. Bueno, si corremos la simulación, tenemos que la salida del puente es de 12.404 milivolts. Entonces, con este valor será que realizaremos los primeros cálculos de nuestra ganancia para el amplificador de instrumentación. Lo primero que hay que apreciar es que, como ya lo mencioné anteriormente, la salida es de más o menos 12.4 milivolts. ¿Por qué digo más o menos? Pues porque cabe recordar que la resistencia varía, entonces se obtiene ese voltaje. Se calcula la ganancia que deberá tener el amplificador de instrumentación. Se divide 5 volts entre 12.4 milis, da 402, aproximadamente 400, y esa será la ganancia que deberá tener nuestro amplificador de instrumentación. Bueno, se hacen los cálculos correspondientes con las ecuaciones de nodos y de voltajes y se obtiene una expresión teniendo como resistencia 1, 18 kilos, resistencia 2, 1 kilo, resistencia 5 y resistencia 6 son iguales, por lo tanto se simplifica la expresión y nos queda que la relación será R6 multiplicada por 10.6. R7 multiplicada por 10.6 será el valor equivalente a R6. Bueno, para este diseño, entonces se elegirá R6 como 1.2 kilos y R7 como 12 kilo ohms. Entonces, regresando al simulador, tenemos aquí ya las modificaciones realizadas. Como podemos ver, tenemos la resistencia de 12 kilos al 1.2 y 12 porque estas son iguales siempre. Se conserva la resistencia de 1 kilo ohm en la entrada al tercer amplificador y se modifica 1 y 18 kilo ohms en este caso. Se ha modificado a 19 para obtener una mejor ganancia, un mejor resultado en ganancia. Entonces, bueno, pero el cálculo, como pudimos ver anteriormente, era de 18. Si nosotros corremos la simulación, podemos ver que se tiene un voltaje de salida de 4.88 voltios. O sea, es una muy buena ganancia. Es casi 5. Entonces, ahora para comprobar que efectivamente esté funcionando de manera correcta nuestro amplificador, modificaré el valor en el puente de Wayne a 202 kilo ohms, que era lo que habíamos dicho en un principio. Corro la simulación y podemos ver que ahora tengo menos 5 volts de salida, lo cual nos dice que el puente y el amplificador de instrumentación han sido correctamente aplicados. El amplificador cumple su función perfectamente, amplifica esos 12 más o menos 12.12 milivolts y de manera correcta lo transforma. Otro punto que pide la práctica es obtener la gráfica correspondiente al transductor. El transductor en este caso es nuestro puente, que es el que hace que varíe el voltaje de salida correspondiente a a la resistencia número 3, que como lo comenté es un termisor. Entonces, bajo ese análisis tenemos la salida de esta manera. La salida máxima es más 12.4
12.425 y la mínima es menos 12.425 miliohms. Esto que nos dice, pues que por más que cambie la resistencia número 3, jamás va a salir de este voltaje de oscilación la salida. Por lo tanto, se ha tomado en cuenta como una salida senoidal. ¿Por qué no una cuadrada? Se preguntarán. Pues porque la resistencia no cambia de golpe, cambia correspondiente a la temperatura que tiene en ese momento el termisor. Por lo tanto, la resistencia cambia de manera senoidal. Y ha sido el análisis que nosotros le hemos dado. Volviendo al reporte, podemos apreciar que se han obtenido las dos salidas en más o menos 5 y la curva característica del transductor, que como se lo comenté anteriormente, es nada más y nada menos que el puente. De nuestra parte sería todo. Tenemos el equipo número 1 de la clase de circuitos integrados analógicos. Hasta luego.